Vamos a hablar de los casos de la bacteria Streptococcus pyogenes, que 4 niños murieron a causa de esto y una persona adulta, nos llega la información, de 40 años en Pergamino, a consecuencia también de esta bacteria. Hay una alerta una alerta epidemiológico. Claro, en otras épocas esto quedaba entre la comunidad médica. Ahora todos nos enteramos de lo que ocurre y tal vez nos empezamos a poner nerviosos. Tranquilos, vamos a estar hablando ya mismo con un especialista, ni más ni menos que el jefe de infectología infantil del Hospital Austral, es el doctor Enrique Casanueva. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿en qué se diferencia a esta bacteria que muchas veces los papás recibimos como diagnóstico cuando nuestros hijos tienen, de hecho mi hija la tuvo hace 2 meses, la angina, la bacteria Streptococcus pyogenes? ¿En qué se diferencia esta que es mortal? Bueno, el primer concepto es que bajo el nombre Streptococcus pyogenes se encuentran una serie de bacterias que son similares pero genéticamente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que estas bacterias tienen capacidades diferentes. La capacidad de producir toxinas, la capacidad de ser más invasivas. El Streptococcus pyogenes que habitualmente vemos afectando la faringe, la famosa angina, faringitis, Sí. Generalmente no tiene estas características. No es que esta bacteria no pueda provocar faringitis, pero estuve escuchando estos días términos como angina mal curada. En realidad esto no es una angina mal curada, esto es una enfermedad diferente, con una bacteria que tiene capacidades diferentes y que muchos de los pacientes que hemos visto no comienzan con angina. Aún cuando hayan ido a tiempo al médico, porque también se decía fueron tarde, fueron diagnosticados tarde, se les hizo el cultivo tarde, aún con esas características, ¿puede ser que aparezca? Esa es una pregunta muy interesante y no solamente para la población, sino para los médicos y para mis colegas. Tenemos que saber que cuando esta bacteria se vuelve invasiva, cambia sus características y la pared celular no se forma, con lo cual la penicilina puede fallar. Puede fallar. Entonces, yo he tenido un paciente, por ejemplo, una vez me llamaron a una consulta con un paciente con 48 horas de penicilina oral y 24 horas de penicilina endovenoso y un diagnóstico de escarlatina, que es cuando el estreptococo produce una exotoxina y nos brotamos, una enfermedad conocida desde hace mucho tiempo, y 3 días después seguía con fiebre. Claro. Y cuando le bajaba la fiebre, seguía taquicárdico. Y medio que se dormía. Y tenía como sibilancias en el pulmón. Un chico de 3 años. Esos signos son signos precoces de sepsis. Y que lo puede provocar el estreptococo, lo puede provocar el estafilo. La sepsis es cuando una bacteria invade nuestro organismo y entonces afecta el hígado, afecta el riñón. Claro, claro. Y hay una campaña mundial que se llama Sobreviviendo a la Sepsis, que nos enseña a los médicos a detectar estos pequeños signos y síntomas. ¿Para qué? Para adelantarnos. Este chico con 2 hemocultivos, después de 72 horas de penicilina, eran positivos a estreptococo. Entonces ahí hay que adosarle un antibiótico, hay más de uno, que no actúa a nivel de la pared de este coco, sino adentro. Correcto. O sea que es y cuando otro empieza a medicamento. actuar ahí, entonces empieza a bajar el nivel de crecimiento de ese estreptococo en nuestro organismo, se forma de nuevo la pared y ahí empieza a actuar la penicilina. Entonces, Sí. esto más para mis colegas. Tenemos que realmente ver este alerta epidemiológico para conocer más cómo comienza esta enfermedad, Bien. cómo poder verificarla precozmente, cómo detectar los signos que a veces una expansión a tiempo, no necesariamente un antibiótico, una expansión puede cambiar el pronóstico. Aprender a cómo cultivarla y aprender a medicarla de entrada. Además de que hay factores de riesgo, no todas las personas tienen el mismo riesgo de tener una enfermedad invasiva. Un chico que está cursando una varicela... Eso iba a preguntar, ahí está. Los chicos que tuvieron varicela también decían que eran... No que tuvieron. Que esté cursando. Claro, el que tuvo, ya tuvo, tiene anticuerpos, está protegido. Sí. El que está cursando una varicela
activa, con sus ampollitas, y sigue con fiebre, llega el 5.º día que habitualmente ya la varicela no tiene fiebre, y sigue con fiebre, o le aparece un brote diferente, más rojizo, distinto de las vesículas, ese chico puede estar haciendo una infección invasiva por estreptococo. ¿Se entiende? Un paciente con diabetes, también, un paciente quirúrgico, un paciente quemado, porque esta es una bacteria que puede entrar en la piel, y si la que entró tiene esa capacidad de producir toxinas, entonces puede provocar este cuadro. Lo último, ¿qué hacemos entonces? Porque ante el primer signo de fiebre tampoco queremos abarrotar las guardias, pero el nervio está y mejor sacarse, lógicamente, la necesidad de saber si esa fiebre con los síntomas de angina, que sabemos ahora que puede ser que la bacteria actúe sin esos síntomas, pero bueno, nos quedamos con la angina por ahora. ¿Qué hacemos? Vamos inmediatamente a la guardia. Bueno, esa es una pregunta importante, difícil de contestar, espero contestarla bien. Yo les diría, la población creo que se debe comportar como se comportaba antes de tener todas estas noticias, ¿sí? El Hospital Elizalde y otros hospitales han tenido 4, 5, 6, 7, 8 casos o más por año de esta enfermedad. Y no O sea, ha trascendido. Y no ha trascendido. O sea, la población se tiene que estar comportando como antes de esto. Los médicos sí debemos tomar ese alerta y decir cómo podemos ubicar esos signos y síntomas que nos lleven a sospechar y a estudiar adecuadamente. Por otro lado, muchos me han preguntado si hay una vacuna. Sí. Y la verdad que no hay una vacuna. Pero lo interesante es que en este momento en la Argentina se están muriendo y están teniendo enfermedad grave chicos, mujeres, hombres, por bacterias como el meningococo, como el neumococo, como el Haemophilus influenzae, para las cuales tenemos vacunas gratuitas en el calendario nacional. Correcto. Y paradójicamente, muchos chicos que necesitan estar vacunados, muchos adultos que necesitan estar vacunados contra la gripe, contra el neumococo, porque tienen factores de riesgo, no lo están. Bien. Entonces, creo que tenemos que trascender el momento emergente. Bien. Y decir, por favor, a los papás, fíjense que tengan todas las vacunas, que estén completas. Bien. 2.000 mujeres por año mueren en la Argentina por el papilomavirus. Por ejemplo, prestarle atención a esos puntos. Gracias, doctor Casanueva, jefe de infectología infantil del Hospital Austral. Paciencia, la alerta está en los médicos más precisamente y en los adultos, sabiendo que no podemos desestimar, pero tampoco enloquecernos con esta situación. ¿Sí? Muy amable. Bueno.